por el privilegio que nos das de una vez más reunirnos, Señor, en tu casa para aprender de tu palabra. Ya nos diste el privilegio de alabarte, cantarte, honrarte, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que nos ayudes de la misma forma, Señor, a llevar a cabo una práctica, Señor, de todos aquellos principios, Señor, que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por ella, pues sabemos, Señor, que en ella encontramos la luz para cada uno de los rincones de oscuridad que se puedan encontrar en nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. A lo largo del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, hermanos, hemos estado aprendiendo que principalmente lo que el apóstol Pablo está tratando de solucionar, o por lo cual los está reprendiendo, hermanos, es por la gran lista de divisiones que había en esta iglesia. Como ya lo hemos aprendido, hermanos, había divisiones porque estos hermanos en Corinto tenían sus predicadores favoritos, sus filósofos favoritos. Aprendimos, hermanos, que el antídoto para este gran mal es poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, pues cualquier persona que tenga el trabajo de predicar la palabra de Dios no somos más que portadores del mensaje, recordando la palabra que usó Pablo, diáconos, meseros, somos meseros que llevamos a cabo la comida que Dios preparó. De la misma forma aprendimos, hermanos, que el fundamento puesto que es Cristo, nosotros debemos de ver cómo estamos sobreedificando, pero en esa sobreedificación aprendimos, hermanos, que hay obras que la palabra de Dios menciona como obras de oro, plata y piedras preciosas, pero también existe, hermanos, esas obras a través de los materiales que la palabra de Dios menciona como madera, heno y hojarasca. Aprendimos que hay obreros que destruyen, hay obreros que no hacen nada y hay obreros que destruyen. Destruyen y los que no hacen nada. En esta oportunidad, hermanos, vamos a terminar el capítulo 3. Del versículo 18 en adelante se está tratando el mismo punto y por esa razón, hermanos, no vamos a pasar mucho tiempo en estos versículos, sino que nos vamos a pasar al capítulo 4. Y el tema de esta oportunidad, hermanos, tiene que ver con los verdaderos ministros de Dios, que es lo que estaremos viendo. Pero vamos a terminar el capítulo 3, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 18 en adelante: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En estos 3 versículos, hermanos, el apóstol está enfatizando la gran necesidad de tener un pensamiento apropiado de nosotros mismos, que no pensemos demasiado de nosotros mismos. Dice Pablo: aquel que piense que es sabio, hágase ignorante. Debemos reconocer, hermanos, y recordar que estas palabras son escritas por el hombre que posiblemente recibió la mayor revelación en cuanto a las escrituras, la palabra de Dios, y él mismo, hermanos, está diciendo: aquel que se cree sabio, hágase ignorante. Ya aprendimos que el mismo Pablo dice que él no era nada, Apolos no era nada, Cefas no era nadie, el que daba el crecimiento era Dios. Y en estos versículos en realidad lo que está dando a entender es que, queridos hermanos, tengamos el pensamiento apropiado de cada uno de nosotros, no pensemos más de nosotros mismos. Como ya lo aprendimos, continuamos leyendo en el versículo 21. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los primeros 3 versículos que leímos, Pablo está dando la instrucción, hermanos, que se tenga el pensamiento apropiado y correcto de nosotros mismos, pero en estos que acabamos de leer, ahora Pablo está dando la instrucción, hermanos, para que tengamos el pensamiento adecuado de las personas que nos rodean. Y podemos ver cómo está
finalizando este pensamiento, hermanos, dando a entender, hermanos, tengamos el pensamiento correcto de nosotros mismos, pero también tengamos el pensamiento correcto de las personas que nos rodean. Por un lado, no debemos de cometer el error de elevar a posiciones antibíblicas, que era el problema que estaba pasando. Unos elevaban a Apolos, otros a Pablo, otros a Cefas. Pablo les está diciendo, hermanos, nosotros no somos nada, no somos nadie más que los portadores del mensaje. Pero por otro lado, también Pablo no quería, hermanos, que fuesen a despreciar el trabajo de los otros hermanos, sino que por el contrario, lo tomaran de buena manera. Y es ahí donde dice Pablo, sea Apolos o sea Cefas. Lo que está dando a entender, queridos hermanos, no importa quién está presentando el mensaje, debemos de tener una actitud correcta, porque a fin de cuentas, sea lo por venir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No importa quién está presentando el mensaje, todos somos de Dios, y de una manera general, hermanos, todos nos beneficiamos cuando la palabra de Dios es expuesta de una manera fiel y correcta. Con eso en consideración, hermanos, nosotros no deberíamos de tomar, o más bien ningún ministro debería de tomar una actitud equivocada en la cual se genera un tipo de celosía en su corazón, porque la misma iglesia está siendo edificada a través de hombres que posiblemente incluso ni siquiera sean parte de esta iglesia. Eso no significa, hermanos, que nosotros vamos a estar congregándonos en diferentes iglesias, pues el modelo bíblico es de que tenemos una casa local donde nos congregamos y donde nos edificamos, pero eso no quita el hecho, hermanos, de que hay diferentes personas que Dios usa en la exposición de su palabra, de los cuales nosotros nos podemos beneficiar. Hay muchos maestros, hermanos, muchos pastores que fielmente exponen la palabra de Dios, y si nosotros tenemos la oportunidad, ¿por qué no alimentarnos de la misma forma a través de los diferentes maestros? Porque a fin de cuentas, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todos somos de Cristo, y lo que se ha expuesto de una manera correcta nos beneficia a cada uno de nosotros. La instrucción que le da el apóstol Pablo a su siervo Timoteo, que es la parte, hermanos, que nosotros debemos de analizar si es que nosotros llevamos a cabo dicha práctica de no solamente edificarnos con lo que se está compartiendo los miércoles y domingos aquí en la iglesia, pero de la misma forma nos alimentamos con personas que sabemos de antemano que Dios usa. Lo que debemos de considerar, hermanos, es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, donde le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si una persona está trazando o usando bien la palabra de verdad, son personas, hermanos, que pueden traer un beneficio para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro caminar cristiano. Y en ese caso, hermanos, no debemos de despreciar, y es el punto que hasta cierto punto Pablo les está presentando. Por un lado, no los eleven, pero por otro lado, no despreciemos el trabajo que las otras personas están llevando a cabo. Pero siempre, hermanos, con este filtro que debemos de tener presente, de que si prestamos oído, debemos de asegurarnos, hermanos, de que la palabra está siendo trazada correctamente y que no se está presentando un mensaje con el propósito de traer una manipulación emocional en la vida de la gente, o por el otro lado, cambiar el mensaje de la palabra de Dios para traer un beneficio personal a la persona que está presentando dicho mensaje. Si ese es el caso, claro, debemos de apartarnos de ese tipo de personas, pero si son personas que fielmente están compartiendo la palabra de Dios, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, escuchemos la palabra, porque continúa diciendo en el versículo 22, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En Cristo, hermanos, todas las cosas son buenas para nuestro bien y para la gloria de Él. Y es así, hermanos, como Pablo finaliza este pensamiento que ya hemos traído desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Pero ahora sí, hermanos, entrando al capítulo 4, como lo mencioné,
no vamos a pasar tiempo en esos versículos que acabo de mencionar, pues ya lo aprendimos de una manera detallada en las últimas semanas. Pero ahora que entramos al capítulo 4, hermanos, ahora lo que el apóstol Pablo está haciendo es definiendo los verdaderos ministros de Dios. Cosas que nosotros podemos tomar, hermanos, para poder analizar, ¿por qué no?, a las personas que nos paramos delante de este púlpito, pero también de una manera general, hermanos, tiene una aplicación en cuanto al servicio que ustedes pueden estar presentando. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En estos 5 versículos, hermanos, podemos ver diferentes puntos, pero principalmente, hermanos, podemos ver 3 cosas que el apóstol Pablo está definiendo. En primer lugar, está definiendo la identidad, hermanos, de un verdadero ministro. En segundo lugar, está presentando parte de los requisitos para ser un ministro. En tercer lugar, está presentando, hermanos, lo que tiene que ver con una evaluación del ministro. Estas 3 partes, hermanos, las vamos a estar viendo de una manera detallada, porque es importante, hermanos, que esta evaluación sea conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque podemos cometer el error, hermanos, de llevar a cabo una evaluación de acuerdo a la elocuencia, de acuerdo a lo que tiene que ver con cuántas personas están escuchando el mensaje, cuántas personas vienen a Cristo a través de la predicación de esa persona, cosas por el estilo. Pero cuando vemos los detalles de la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta de que eso no es para nada lo que Dios está usando para evaluar a aquellas personas que Él llama para llevar a cabo esta labor. Pero en primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo está dejando en claro la identidad del ministro. Recordemos el contexto, hermanos. Hay falsos ministros, falsos maestros que estaban también en Corinto, y lo que está haciendo Pablo es definiendo lo que es un verdadero ministro. Y en el versículo 1 dice Pablo: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando dice Pablo tengamos, está incluyendo él, pero también, hermanos, como ya lo hemos leído, está incluyendo a Apolos y está incluyendo a Cefas. Pero la palabra de mayor importancia, o la primera de 2 que vemos en el versículo 1, hermanos, en cuanto a la identidad del ministro, es la palabra servidores que usa Pablo. Dice Pablo: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Y esta palabra, hermanos, en el griego original es la palabra uperetes, y lo que esta palabra significa, hermanos, es los uperetes eran los remeros de abajo en un bote. Eran las personas que en aquel entonces, hermanos, eran los esclavos que los llevaban para que estuvieran remando el bote. Eran los esclavos, hermanos, del rango más bajo, eran los esclavos más despreciados, eran los esclavos de más baja condición. De la misma forma, hermanos, eran las personas que eran los subordinados de toda clase. Todas las personas que estaban en el barco tenían una autoridad sobre el mando de lo que estas personas hacían. Eran personas de lo más bajo que nosotros nos podamos imaginar en cuanto al servicio en un barco. Y la palabra que está usando Pablo, hermanos, es para que den a entender que el verdadero ministro no es más que un simple uperete de nuestro Dios. Es solamente una persona que va remando. Y es ahí, hermanos, donde vemos la importancia de escudriñar la palabra de Dios, porque
En el español, hermanos, usa la misma palabra en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Servidores en el 3, servidores en el 4. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que en el capítulo 3 usó la palabra diáconos, que tiene la aplicación de un mesero. En el capítulo 4 usa la palabra uperetes, que tiene la aplicación de una persona que va remando, que era el esclavo de más baja condición. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, está dejando en claro es de que los esclavos, hermanos, no se exaltaban sobre ninguna otra persona. Y al mismo punto, hermanos, entre los uperetes no es como si existieran diferentes rangos. No es como si existían los uperetes de primera clase y acá estaban los de segunda. No, todos estaban en un mismo nivel, que era el nivel de la clase más baja que una persona se puede imaginar. Y hasta cierto punto lo que Pablo les está dando a entender es de que para que nosotros podamos llevar a cabo una función correcta en la iglesia de Cristo, primero debemos de agradar a Dios de la manera correcta, y para que podamos llegar a hacer eso, hermanos, cada ministro debe de reconocer lo que verdaderamente somos delante de Dios. Somos diáconos, somos uperetes, somos meseros, somos las personas que vamos remando el bote. Y ese es el pensamiento que Pablo les está dando a entender a estos hermanos. Queridos hermanos, no piensen más de Pablos, Cefas y Apolos, porque somos nosotros los meseros, somos los uperetes, que como ya lo mencioné, hermanos, eran los esclavos de más baja condición en aquel entonces. Pero lo que resalta aquí, hermanos, es de que aunque esa responsabilidad se puede decir que puede sonar muy básica, Dios a las personas que ha llamado a esta función, hermanos, vamos a ser juzgados de acuerdo a esa función, por muy simple que para nosotros parezca. Un uperete fiel, hermanos, es aquella persona que simplemente está remando de acuerdo a las instrucciones que se le están proveyendo. Un uperete de Cristo es aquel que está presentando el mensaje de la manera que lo hemos recibido. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 25. No perdamos la primera carta a los Corintios, hermanos, porque en Colosenses capítulo 1, versículo 25, el apóstol Pablo está dejando en claro de que su llamado era predicar la palabra de Dios. Y la aplicación que tiene con esta palabra de siervo o uperete es básicamente: esta es la función, esta es la tarea que Cristo me ha encomendado. Dice el versículo 25 de Colosenses capítulo 1, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y como dice, hermanos, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios y pasarla a los demás era la función de Pablo, era la función de Cefas, era la función de Apolos, y en eso estos hermanos fueron fieles. Eso fue lo que Cristo les encomendó. Y en primer lugar, queridos hermanos, para todo ministro, la primer responsabilidad que se tiene es ser fiel a ese mandamiento, por muy simple que parezca. Y aunque es algo, hermanos, que puede aparentar muy simple, es demasiado fácil de la misma forma, para que el servicio sea desviado de tal manera que ya no se está haciendo de una manera fiel, pero eso lo vamos a aprender un poco más adelante. De la misma manera, hermanos, podemos ver cómo en el versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 4, después de que Pablo deja en claro de que los ministros de Dios, los verdaderos ministros, somos uperetes, dice Pablo que también somos administradores de los misterios de Dios. Dice el versículo 1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta palabra, hermanos, administradores, significa literalmente un mayordomo. Y la idea que aplica esta palabra, hermanos, es una persona que tiene la supervisión o el mayordomo, hermanos, de la propiedad, los campos, los viñedos, las finanzas, los alimentos, y a los otros siervos, hermanos, en nombre del mismo dueño. Ese administrador ve la lista de instrucciones por parte de su señor y las va a cumplir al pie de la letra en todo lo que pertiene la casa de su amo. Y esa es la segunda palabra que está usando aquí Pablo. El apóstol Pedro, hermanos,
nos da a entender lo mismo en Primera de Pedro 4:10 cuando dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero hay un detalle importante, hermanos, que es importante resaltar aquí, de que los ministros mayordomos, hermanos, somos en una forma, hermanos, diferente a un mayordomío general, si se puede decir de esa manera. ¿Por qué? Acompáñenme a Tito capítulo 1, versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que el obispo, como dice, hermanos, sea irreprensible, pero como dice después, como administrador de Dios. La palabra administrador que encontramos en Tito 1:7 es la misma palabra que encontramos en Primera de Corintios capítulo 4. Tiene que ver con la función de un mayordomo. Entonces, allá nos está dejando en claro Pablo el tipo de mayordomo que Dios espera, o lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, un verdadero mayordomo. Pero cuando vemos acá la instrucción en Tito, hermanos, está dejando en claro que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. En otras palabras, hermanos, como mayordomo o administrador debe de ser irreprensible. ¿Qué significa eso? No tiene que ver, hermanos, con que una persona sea perfecta en su carácter. Pues si ese fuese el caso, hermanos, no existiera ningún tipo de siervo, de administrador para nuestro Dios, porque simplemente nadie es perfecto. Pero lo que sí deja entender esta palabra, hermanos, irreprensible, tiene que ver con un carácter intachable, irreprochable, que no tiene acusaciones verdaderas por parte de los de adentro de la casa, pero también por los de afuera. En otras palabras, hermanos, si una persona es acusada de algo que está manchando el trabajo que ese mayordomo está llevando a cabo, esa persona ya no puede ser un administrador de Dios. Porque dice la palabra de Dios, es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios. Si esta cualidad, hermanos, de ser irreprensible no está presente en el mayordomo, no puede ejercer el trabajo que Dios espera. Simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque ya hay faltas en esa persona, y de la misma forma no se le puede confiar a que esté llevando a cabo el orden dentro de la casa, siguiendo las instrucciones de Dios mismo. El resto de los requisitos, hermanos, los podemos ver en Tito y en la carta a Timoteo, pero ese no es el tema de esta oportunidad. Pero lo que sí quiero resaltar, hermanos, es la importancia de esta pequeña instrucción que está presentando el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en cuanto a los administradores. Ya dejamos en claro, hermanos, que son personas que de acuerdo al contexto, hermanos, eran los siervos de más baja clase, para que no fuesen a pensar demasiado de ellos, pero por otro lado son los administradores, y ese administrador es necesario que sea irreprensible, que sea de un carácter intachable, que no tenga acusaciones por parte de los de adentro, pero tampoco por parte de los de afuera. Pero de la misma forma, hermanos, un mayordomo que es de acuerdo a la voluntad de Dios es una persona que va a seguir el consejo de su amo tal como le ha sido entregado. ¿De qué manera, hermanos, nosotros aplicamos esa fidelidad de un mayordomo a lo que implica un mayordomo en cuanto a las cosas de Dios? Es una persona, hermanos, un mayordomo fiel, es una persona que va a presentar, que va a ofrecer toda la palabra de Dios sin ocultar nada. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver cómo sí puede ser muy fácil para que un mayordomo le sea infiel a su Señor de la manera más sutil. Podemos nosotros aquí, hermanos, pasar los próximos 5 años y presentar una gran lista, hermanos, de temática que es verdaderamente bíblica, pero si nosotros estamos escogiendo ciertos temas y al mismo punto evadiendo otros, ya no estamos siendo administradores fieles delante de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Hechos, capítulo 20, versículo 27.
Dice la palabra de Dios, está hablando con los ancianos y Él les da la instrucción, porque no he rehuido anunciaros, y luego como dice, todo el consejo de Dios. Un administrador fiel, hermanos, va a hacer precisamente eso, anunciar todo el consejo de Dios. Si nosotros, hermanos, estamos presentando mensajes que tienen que ver solamente con las promesas de Dios, con el amor de Dios, la misericordia de Dios, todas aquellas cosas, hermanos, que son muy buenas a escuchar, pero al mismo tiempo estamos evadiendo, hermanos, que tanto nuestro Dios aborrece el pecado, estamos evadiendo hablar temas acerca de la ira de Dios, la santidad de Dios. Ese tipo de administrador ya no es un administrador fiel delante de Dios, porque no está tomando y entregando todo lo que se le ha dado. Uno de los beneficios, hermanos, de la predicación expositiva, tal como lo estamos haciendo los miércoles y en parte los domingos, es de que nos vamos a llegar, nos vamos a topar, hermanos, con temas que verdaderamente son incómodos, pero en realidad no tenemos opción. De otra manera, hermanos, si nosotros llevamos a cabo una predicación donde todo el tiempo son puros temas, pues vamos a escoger nosotros, como que ahora se me antoja hablar de esto, como que ahora quiero hablar de esto, ahora quiero hablar del otro. Pero cuando nosotros llevamos a cabo una predicación expositiva, hermano, nos vamos a topar con temas que raramente se tratan, pero como estamos llevando una línea, hermanos, no tenemos opción. Y si somos administradores fieles de Dios, vamos a presentar todo el consejo de nuestro Dios. Eso es en parte, hermanos, a lo que Pablo se está refiriendo cuando está hablando de que el obrero, el que Dios está llamando para administrador, para que sea su siervo, le sea fiel en todas esas cosas. Continúa diciendo en el versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Notemos, hermanos, que Pablo no está diciendo, queridos hermanos, se sugiere que los administradores sean fieles. No, esta no es una sugerencia, hermanos, es un requisito divino. Está diciendo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si un mayordomo, hermanos, si un administrador no es fiel en lo que se le ha encomendado, esa infidelidad, hermanos, va a arruinar completamente todo. Todo lo que se le ha encargado en la casa de su amo, si ese mayordomo o grupo de mayordomos no son fieles, van a arruinar todo. Y en este contexto, hermanos, Dios espera, desea, requiere que sus mayordomos sean fieles, hermanos. Un mayordomo que no le es fiel a Dios no le sirve de nada. Por el contrario, le es estorbo. Y como ya hemos aprendido, hermanos, en las prédicas pasadas, una persona, por causa de la infidelidad al Señor, hermanos, podemos hacer daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la palabra de Dios dice que aquel que haga un daño, aquel que intente destruir el cuerpo de Cristo, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Dios lo va a destruir a él, hermanos. Es ahí donde nos damos cuenta, hermanos, del peso que la fidelidad delante de Dios tiene en cuanto al servicio que nosotros estamos presentando. Dios espera y desea, hermanos, que sus ministros sean constantemente obedientes a su palabra, inquebrantables en su compromiso de serle fiel a su amo, a su Señor. Pero lamentablemente, hermanos, mucha gente, por querer ser aceptados por parte de las personas de la misma casa, por querer llevar a cabo un trabajo conforme a su propio razonamiento, pensamiento, sí le están siendo infieles al amo de la casa. Pero todo ese tipo de persona, queridos hermanos, se va a presentar delante de Dios y a Dios es a quien le van a dar cuentas. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, envía a Timoteo a ministrar a los mismos corintios de los cuales estamos aprendiendo, hermanos, dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 4, versículo 17, que Timoteo, hermanos, era amado y fiel en el Señor.
Dice el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, pero luego dice, y fiel en el Señor. Se requiere, hermanos, fidelidad para el Señor. Y como él era fiel, Pablo sabía, hermanos, que era completamente confiable en la predicación y enseñanza de nuestro Señor. Y como tal, no se tenía que preocupar de que Timoteo fuera a adulterar el evangelio, de que Timoteo fuera a adulterar el mensaje, que lo fuera a cambiar por algo que no fuera tan ofensivo y que la gente le gustara escuchar. Pero claro que si una persona llega a hacer tal cosa, no es una persona fiel, no es un mayordomo fiel. Si nosotros, hermanos, no lo estamos presentando de la manera en que hemos recibido y comenzamos allá a escoger de una manera bufetera qué presentar delante de los púlpitos, hermanos, ya no estamos siendo siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo mismo, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 45. Un siervo infiel, hermanos, o un mayordomo en el cual no se puede confiar, no le sirve a Dios de nada. De nada le sirve, hermanos. Y la disposición de servir y la mayordomía, hermanos, son inseparables de la verdadera fidelidad. Pero vean lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Tomando el alimento, dándolo a tiempo, entregando todo el alimento, hermanos, sin adulterarlo, sin estar escogiendo. Se me hace que a los hermanos les gusta que les hable mucho del amor. Vamos a por los próximos 2 años hablar del amor de Dios. Y después vamos a hablar de la misericordia. Y después de las promesas. Pero no, el pecado, como que noto que cuando hablamos del pecado los hermanos se incomodan. Mejor ya no hay que hablar de eso, hermanos. Ese mayordomo ya no es un mayordomo fiel. No, hermano, no hay que hablar de la ira de Dios porque la gente se espanta. Ese ya no es un mayordomo fiel, hermanos. El nosotros tomar ya qué queremos hablar y qué no queremos hablar, ya no estamos siendo fieles a nuestro Señor. Y es el punto principal que está presentando Pablo. Pero después, hermanos, ahora aquí vemos, hermanos, que cuando nuestro Señor regrese, el único requerimiento, hermanos, absoluto por el cual Cristo va a servir a sus siervos, a sus mayordomos, hermanos, es la fidelidad. ¿Fuimos fieles a nuestro Señor? ¿O fuimos fieles a la audiencia? ¿A quién le fuimos fieles? Ese es el punto que está presentando aquí nuestro Señor Jesucristo, pero se conecta con el pensamiento que está presentando Pablo. Pero dice en el versículo 3 de 1 de Corintios capítulo 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí ahora, hermanos, lo que está presentando en el versículo 3 y versículo 4 es la evaluación del ministro. Y no nos equivoquemos, hermanos, porque a primera vista puede presentarse como si Pablo se está jactando, o como si Pablo se está presentando por encima de los otros apóstoles o servidores, o incluso por encima de los otros cristianos, pero eso no es lo que está presentando aquí Pablo. El pensamiento que está presentando, hermanos, es de que la evaluación que Pablo tenga de él mismo, o la evaluación que la congregación tuviera de Pablo, no se compara en lo absoluto, hermanos, en el peso que tiene la evaluación de Cristo mismo hacia Pablo. Y eso es lo que está dando a entender Pablo cuando dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, como dice, hermanos, es el Señor. Es imposible, hermanos, que cualquier ministro
sea insensible a los comentarios por parte de la congregación, porque cada uno de nosotros somos humanos, pero lo importante aquí, hermanos, es que no debería de ser ese tipo de cosas que definen el trabajo que el ministro está llevando a cabo. Porque a fin de cuentas, hermanos, el único que puede analizar de una manera correcta y completa la labor que nosotros estamos llevando a cabo y cada uno de ustedes como servidores en las diferentes áreas es Cristo. Ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser engañados por las apariencias. Podemos ver que un hermano, incluso cuando está sirviendo, está cantándole al Señor y está muy contento, pero no sabemos cómo está su corazón. Nosotros podemos ver, hermanos, que la palabra posiblemente en ciertos casos se presenta de una manera ferviente y con verdadera temor de Dios, pero ninguno de ustedes puede ver las intenciones del corazón. Y eso es lo que está tratando Pablo. Pero por otro lado está diciendo Pablo, hermanos, que él no tenía absolutamente nada que le acusara en su propia conciencia. ¿Por qué? Porque cuando un ministro no es irreprensible, su conciencia le está acusando en todo tiempo. Porque esa persona sabe lo que ha hecho. Sabe que le ha fallado a su Señor y su conciencia no lo deja en paz. Pero aquí está diciendo Pablo, yo estoy tranquilo. Dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Pero por otro lado, él mismo reconoce, hermanos, que incluso en estas cosas no se puede confiar de sí mismo. Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces tenemos un pensamiento equivocado de nosotros mismos. Por lo regular, ese pensamiento equivocado siempre apunta a que pensamos más de nosotros mismos. O pensamos que somos mejores de lo que verdaderamente somos. Y ese es un gran mal, hermanos, que existe en cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, la gente que nos rodea sí puede ver ciertas deficiencias en nuestro carácter y nuestra persona, pero nosotros somos los últimos o los que más difícil se nos presenta el poder entender esas áreas en las cuales necesitamos ayuda. Pero el mismo Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, queridos hermanos, no se confíen de ustedes mismos. Y Pablo les está diciendo, aunque yo no tengo nada que me acuse en mi conciencia, no me voy a confiar de eso. Pero tampoco me voy a confiar de las palabras que ustedes me digan. Me voy a confiar de la evaluación que Cristo va a llevar a cabo en aquel día, pues a fin de cuentas solamente Cristo puede ver las intenciones de nuestro corazón. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, en el versículo 3 y versículo 4 que acabamos de leer, a mí en lo personal no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo, y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa, pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Y cuando está hablando de juzgar, hermanos, está hablando acerca de lo que está interno y que no se puede ver. Porque claro, hermanos, si Pablo estuviese llevando a cabo un trabajo que de antemano fuese palpable, notorio, de que no estuviese haciendo un trabajo correcto, téngalo por seguro que Cefas y el mismo Apolos lo hubieran quitado. El mismo Pablo, hermanos, más adelante en esta misma carta vemos cómo hace precisamente eso. Entonces, eso no es de lo que está hablando Pablo. Está hablando, hermanos, de un juicio que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede llevar a cabo, hermanos, porque ninguno de nosotros podemos ver las intenciones del corazón. Hermanos, muchas veces ni las nuestras podemos entender. ¿Cómo podríamos ver de una manera clara las intenciones de mi hermano o mi hermana que están sirviéndole a Dios? Simplemente no se puede. El único, hermanos, que puede llevar a cabo esa labor es nuestro Señor Jesucristo. Eso no quita el hecho, hermanos, de que debe de haber un autoexamen, hermanos, porque si hay ciertas cosas que de repente son muy notorias que nosotros estamos haciendo que no le agradan a Dios. El consejo que Pablo le da a Timoteo
Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un administrador de Dios, hermanos, un obrero de Dios, un ministro de Dios, debe de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y una persona que ya no es irreprensible como administrador de Dios, hermanos, tiene mucho de qué avergonzarse. Es por eso, hermanos, que una persona que no cumpla con este requisito, el único que está mencionando aquí Pablo, hermanos, simplemente no puede ser un mayordomo fiel a su Señor. Por el contrario, hermanos, va a ser un estorbo en la casa de Dios. No va a ser una persona de confianza. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice Dios en su santa palabra. Versículo 5. Así que, vean la instrucción por parte de Pablo, hermanos, no juzguéis nada, como dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hermanos, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No se apresuren, dice Pablo. No se apresuren a lo que nuestros ojos alcanzan a ver cuando no podemos ver lo interior. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando el pueblo de Israel despreciaron, hermanos, el gobierno por parte de nuestro Dios y que ellos buscaban y gritaban que les dieran un rey, dice la palabra de Dios que le dio la instrucción a su siervo que se los diera. Dice, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y cuando ellos comienzan a buscar, dice la palabra de Dios, que sí comenzaron a ver lo que en la vista se veía muy bien. Escogieron al más guapo, posiblemente al más elocuente. Pero ¿qué fue lo que les dijo Dios? Dios ve lo interno, lo interior. Lo que el hombre no puede ver, eso es lo que Dios ve. Y queridos hermanos, bajo ese concepto de lo que solamente Dios puede ver, es en base a lo que nosotros vamos a ser juzgados. Porque si somos sinceros, hermanos, nosotros podemos presentar un servicio que aparentemente sea de acuerdo a las piedras preciosas, al oro y la plata. Pero si lo interno, hermanos, no está alineado con la voluntad de Dios, no es más que madera, heno, hojarasca, y el momento que esas obras sean presentadas delante de Dios, se van a quemar, van a quedar cenizas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que, hermanos, no juzguemos nada antes de tiempo, sino hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Con esto termino. Dios, hermanos, tiene establecido ya, ha tenido establecido desde antes de la fundación de este mundo, un día en el cual dice la palabra de Dios que va a aclarar, hermanos, lo oculto de las tinieblas, y en ese mismo día dice la palabra de Dios que manifestará las intenciones de los corazones. Todo esto apunta directamente, hermanos, a todo aquello que es imposible ver al ojo humano y que solamente Dios puede ver. Y en este juicio final, hermanos, incluyendo la misma evaluación del ministerio de sus siervos, sus servidores, lo va a hacer Él a su debido tiempo. Y nosotros, hermanos, en este asunto no tenemos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, no tenemos ningún permiso, espacio, hermanos, para juzgar lo que solamente es visto por parte de nuestro Señor. Porque de acuerdo a eso dice la palabra de Dios que cada uno, hermanos, recibirá su alabanza. Una vez, hermanos, que toda la madera, que todo el heno y que toda la hojarasca sea quemada, lo único que va a permanecer, hermanos, va a ser la plata, el oro y las piedras preciosas.
¿Y cuáles son esas obras? Ya sea por los administradores o por cualquier tipo de servidor dentro de la casa de Dios. Aquellos servidores cuyas intenciones en el corazón, las cuales solo Dios puede ver, eran por las intenciones correctas, hermanos. No era un servicio para que la gente me vea, vean qué bien estoy sirviendo a Dios. Voy a servir en esto para que le quite el servicio a aquella persona. Voy a hacer esto para esto. Hermanos, Dios es el que verdaderamente ve y analiza las intenciones de nuestro corazón. Y bajo estos conceptos dice la palabra de Dios que bajo eso, hermanos, vamos a ser juzgados. Es bueno, hermanos, cuando los mismos hermanos en Cristo, personas dentro de la misma casa, pueden hablar bien de nosotros con sinceridad, hermanos. Porque nuestro testimonio y nuestro caminar no da de qué hablar mal. Porque estamos caminando irreprensibles delante de Dios. Eso es bueno, hermanos. Y también es muy bueno, hermanos, cuando nosotros delante de Dios podemos dormir en paz porque nuestra conciencia no nos está acusando. Dice Pablo, yo no soy juzgado por mí mismo. Eso es muy bueno, hermanos. Pero ninguna de esas dos cosas, hermanos, se comparan con la gran gloria, hermanos, y lo maravilloso que será en aquel día. Cuando nos presentemos delante de Dios, hermanos, y verdaderamente espero que cada uno de nosotros, hermanos, escuchemos aquellas palabras por parte de nuestro Señor en las cuales Él dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No nos va a juzgar, hermanos, por la elocuencia, la preparación académica, los títulos. No, querido hermano, Dios nos va a juzgar. ¿Qué me fuiste fiel en esto que yo te encargué? Lo que sea, hermanos, que tú hagas para Dios, Dios nos va a juzgar, hermanos, por la fidelidad que nosotros presentamos a su servicio. Y esa evaluación correcta, hermanos, solamente la puede llevar Cristo. Y Cristo mismo la llevará en aquel día, hermanos, que como dice la palabra de Dios, es un día el cual ya está reservado. Los hermanos en Corinto se estaban peleando, porque ellos sí decían posiblemente, Pablo es más espiritual que Apolos. No, a mí se me hace que Cefas es más espiritual que Apolos y también que Pablo. Pablo les dice, hermanos, no se adelanten. Cristo va a demostrar las intenciones del corazón en aquel día. Y bajo a eso, lo que ningún hombre puede ver, dice Pablo, bajo a eso seremos juzgados. Para que nosotros de la misma forma, hermanos, tomemos eso en consideración, no solamente con las personas que sirven alrededor de nosotros, pero también en nosotros mismos, hermanos. No nos confiemos demasiado en nuestro propio pensamiento, nuestra evaluación propia. Porque en la mayoría de los casos, hermanos, nuestra evaluación propia es mucho más elevada de lo que verdaderamente somos delante de Dios. Que sea, hermanos, la misma palabra de Dios la que dé la evaluación correcta al servicio que nosotros estamos llevando a cabo. Y preocupémonos solamente, hermanos, por lo que va a pasar con nuestras obras el momento que sean pasadas por el fuego. ¿Vamos a quedarnos con cenizas en nuestras manos, hermanos? ¿O aquellas obras van a salir todavía más brillosas y purificadas, que de antemano sabemos, hermanos, qué es lo que hace el fuego con las piedras preciosas, el oro y la plata? Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido lo que tú, Señor, no ningún hombre, lo que tú defines, Señor, como un verdadero ministro, un verdadero servidor, Señor. Un verdadero ministro, Señor, es aquel que reconoce su posición delante de ti. Un uperete, un diácono, un mesero, Señor, un remero de aquellas personas que eran consideradas los de más baja clase, Señor. Eso es lo que somos en tu reino, Señor. Tú eres nuestro amo, Señor. Nosotros no tenemos voluntad propia. Tu palabra nos enseña que para que esas personas puedan verdaderamente ser
fieles, deben de ser irreprensibles, Señor. Yo te pido en esta oportunidad, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a no caer. Tu palabra nos enseña que aquel que cree estar firme vea que no caiga, pues no podemos confiarnos de nosotros mismos, Señor. Por eso te pedimos que nos dé las fuerzas necesarias, Señor, para seguir adelante, Señor. Que nuestro comportamiento no sea causa, Señor, de pisoteo para tu evangelio, Señor. Que nuestro comportamiento no sea causa, Señor, de personas que desprecian y desechan tu evangelio por nuestro propio testimonio, Señor. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Pero ante todo, Señor, yo te pido que esa fidelidad de la cual tú inspirabas a tu siervo Pablo a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido, Señor, que esa fidelidad esté presente, Señor, en cada uno de los servidores de esta iglesia, Señor. Que el deseo, Señor, principal por el cual servimos, Señor, sea por agradarte, sea para que la honra y la gloria sea dada a ti, Señor. De la misma forma te pido, Señor, por cada uno de los predicadores de esta iglesia, Señor. Oro, Señor, para que el deseo principal y único, Señor, de cada uno de nosotros sea ser fieles, Señor, a tu palabra, a todo el alimento que tú nos has dado, Señor. Como decía tu siervo Pablo, yo no he rehuido a dejarles el alimento, sino que les he dado todo, Señor. Líbranos, Señor, de ser ese tipo de personas que permite, Señor, que aquel tipo de mensaje llamativo sea lo que dicte lo que nosotros predicamos, Señor. Líbranos de ser ese tipo de personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de persona que verdaderamente vemos el consejo completo de tu palabra y es lo que estamos presentando, Señor. Eso es lo que equivale, de acuerdo a tu palabra, Señor, a ser un administrador fiel, Señor, de tus misterios, de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el gran privilegio, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en lo más íntimo y profundo de cada uno de nosotros, ayudándonos a hacer un servicio, Señor, con las intenciones correctas, Padre. Si en alguno de nosotros ha habido, Señor, un servicio que posiblemente a los ojos de los hombres es muy bien visto, Señor, pero si las intenciones en lo más íntimo de nosotros no son correctas, perdónanos, Señor. Perdónanos y líbranos de ese tipo de comportamiento y al mismo tiempo ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. De la misma forma, no juzgar el servicio de otros en lo que nosotros simplemente no podemos ver. Tu palabra nos enseña que llegará el día, Señor, en el cual tú revelarás lo oculto, Señor. Tú revelarás las intenciones de nuestro corazón y bajo a ese precepto cada uno recibirá su recompensa. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente caminar y sobreedificar sobre este fundamento, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa y que nos ayudes, Señor, a verdaderamente practicar todo lo que hemos aprendido y lo que continuaremos aprendiendo, Señor, hasta el día que tú nos tengas en este lugar. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.